mes aquí en la Ciudad de México. Después de eso hice un curso de alta especialidad en cirugía laparoscópica, todo lo que es mínima invasión en ginecología. Y tengo un diplomado también en colposcopía y patología del tracto genital inferior. Entonces, actualmente en la consulta, pues lo que vemos en realidad, o una de las causas más frecuentes de consulta, son los trastornos de la menstruación, precisamente. Todo lo que son sangrados anormales es uno de los principales motivos de consulta. Perfecto. Pues si quieres, igual y platícanos un poquito qué debemos de saber en general, lo básico de la menstruación, porque a pesar de que sea un tema pues que todas deberíamos de dominar y conocer pues nuestro cuerpo y nuestro flujo y en qué consiste, saber en qué momentos pues acudir o no acudir Sí, con un claro. ginecólogo, pues no estamos tan bien informados como desearíamos como, pues, como nación y como comunidad, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, lo más importante es saber que la menstruación es algo cíclico, es decir, que se presenta cada mes a partir de que iniciamos la primera menstruación, que se le conoce como menarca o menarquia. El ciclo menstrual va a estar regulado siempre por un eje hormonal, es decir, a nivel cerebral, las hormonas son liberadas a través del cuerpo hasta llegar a los ovarios para iniciar todo lo que es el ciclo menstrual. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos saber o que debemos conocer es cuáles son los parámetros para decir que una menstruación es normal, porque a veces pensamos que únicamente las mujeres que reglan exactamente el mismo día son las mujeres regulares. Y no, la realidad es que para nosotros hablar de una menstruación regular tenemos tres parámetros que son la frecuencia de la menstruación o la periodicidad, la duración o los días que nos dura la menstruación y la cantidad del flujo menstrual. Entonces, hablando de periodicidad, se considera algo normal entre 21 y 35 días. Aunque un ciclo, por ejemplo, nos dure 22 días y al siguiente nos baje a los 27 y al siguiente a los 32, aunque no seamos, digamos, cada 28 días, por ejemplo, cada 29 o cada 30 días, mientras caigamos en esta periodicidad de 21 a 35 días, hablamos de algo normal. Y en Okay. cuanto a la duración de los ciclos, igual, lo normal se consideran hasta 7 días de flujo o de un sangrado pues normal, o sea, lo que consideramos el flujo normal o abundante, digamos, los días fuertes, son normales hasta 7 días, porque a veces también tenemos una menstruación de 4 días, por ejemplo, pero nos quedamos con un flujito unos cuantos días más, eso normalmente ya no se considera como menstruación, pero lo que no es normal, por ejemplo, son las mujeres que de pronto llevan 9, 10, 15 días sangrando y esos son sus ciclos, digamos, eso para ellas de pronto se vuelve normal, pero no, lo normal son hasta 7 días. Y el parámetro un poquito más difícil de medir tal vez es la cantidad de la menstruación. Se dice que en promedio nosotras menstruamos entre 80 a 100 mililitros durante nuestro ciclo menstrual, es decir, en un promedio de 3 a 4 días, lo que nosotros estamos, digamos, liberando es un promedio de entre 80 y 100 mililitros. Entonces, hablamos de que más o menos por día tenemos un flujo de 10, 20 mililitros, 30 tal vez. Y que bueno, eso también es importante saberlo, porque a veces, pues bueno, lo que absorben las toallas, los tampones, por ejemplo, ahora la ropa interior absorbente, en realidad, aunque pensamos que es mucho porque la toalla se llena, porque vemos mucha sangre, la realidad es que el material absorbente hace esto, que la toalla parezca que tuviera mucha sangre, pero no siempre es así, o sea, eso de alguna manera se considera normal, aunque sí es un poquito el parámetro más difícil pues, de medir. Eso es, digamos, Sí, lo que se considera justo. normal.
justo en ese tema tenemos muchas dudas, siempre nos preguntan, ¿y cada cuándo me lo cambio? O sea, porque como tú ya probaste los panties, bien Sí, especificado, pero claro. pues es que es distinto para cada persona, incluso cada día de tu periodo y como bien dijiste, pues entre cada periodo también va a ser distinto. Entonces, un poco más de conocerse a sí misma, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos quieres contar de la menstruación en Em, general? Creo que una de las cosas más importantes es pues saber que esos parámetros de normalidad siempre deben estar presentes porque a veces nos llama un poco más la atención, sobre todo cuando tenemos sangrados muy abundantes o cuando tenemos periodos muy cortos de menos de 20 días, es decir, niñas, mujeres que están menstruando más de una vez al mes, es cuando nos llama la atención. Y a veces las que dejan de menstruar por 2 meses, 3 meses, o que no les baja, a veces lo dejamos pasar un poco porque no es tan molesto, o sea, no es tan molesto que no nos baje. Y saber también que hay muchas alteraciones, muchos factores externos que pueden modificar los ciclos menstruales. No siempre hablamos de un trastorno ginecológico, a veces, por ejemplo, modificaciones en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en la cantidad de ejercicio que hacemos, el estrés, por ejemplo, son factores que a veces pueden llegar a alterar nuestros ciclos menstruales. O sea, sí es real, por ejemplo, a veces no modificamos nuestra alimentación o cuando empezamos a hacer ejercicio. Ahorita, por ejemplo, durante todo lo que fue el periodo de la cuarentena, como el mayor aislamiento, que fueron tal vez los primeros meses, para muchas mujeres hubieron cambios en sus ciclos menstruales porque dejamos de hacer la misma cantidad de ejercicio, porque en lugar de ir a o tener una rutina de trabajo diaria, eh, pues ya estamos, no sé, todo el tiempo en casa, modificamos nuestra alimentación, modificamos nuestros hábitos. Para muchas, por ejemplo, el hecho de estar en una situación de pandemia, de la preocupación de un contagio, de contagiar o de tener a familiares enfermos, todo esto hizo que para muchas mujeres hubieran cambios en la menstruación. Esto de alguna manera, pues bueno, lo entendemos por esta parte. Lo que ya no es normal es que se quede así todo el tiempo. O sea, finalmente estos cambios son a veces un mes, 2 meses tal vez, pero creo que siempre eso es muy importante y saber que también hay otras enfermedades que pueden modificar nuestros ciclos menstruales, especialmente enfermedades hormonales, por ejemplo, la tiroides, pacientes con hipotiroidismo, con alteraciones en la glucosa, son mujeres que tienden a tener alteraciones en sus ciclos menstruales y que a veces es la manera en que nos damos cuenta precisamente de que hay algún otro problema porque dejan de menstruar o porque están menstruando muchísimo más. Y ya cuando las estudiamos, ya cuando hacemos todo el estudio completo, nos damos cuenta de que no siempre es algo meramente ginecológico. Si bien se ve reflejado en los ciclos menstruales, pero a veces más bien el problema es en la tiroides, Claro. mujeres, por ejemplo, que hacen ejercicio excesivo o que tienen trastornos de alimentación, es muy frecuente que tengan Te voy también a alteraciones interrumpir un menstruales. poquito porque tenemos una Ujú. pregunta que justo es de esto Sí, y claro. dice, yo tengo hipotiroidismo y me ha afectado en mi periodo. ¿Por qué? ¿Por qué Lo afecta que al pasa periodo? es que la tiroides, digamos a nivel cerebral, eh, tenemos o hay secreción de diferentes hormonas. Entonces está la hormona tiroidea, están las hormonas ginecológicas, que son la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. A nivel cerebral se secreta también prolactina, se secreta la hormona del crecimiento, o sea, vienen de una misma raíz toda la secreción de las hormonas. Y en Ok. particular, la hormona tiroidea se considera como la que regula todo el metabolismo en general. Entonces, cuando la hormona tiroidea está alterada, es muy frecuente que una de sus manifestaciones sea ausencia de la menstruación. Hay una alteración en la regulación hormonal
y esto hace que también se alteren las hormonas ginecológicas. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, sospechamos de síndrome de ovario poliquístico en mujeres que no están menstruando cada mes, que no están ovulando cada mes, parte del estudio de lo que nosotros solicitamos, aparte de las hormonas ginecológicas, son las hormonas tiroideas, precisamente. Ok, o sea que en general, digamos que si nuestro ciclo se ve afectado por más de dos, digamos, ciclos seguidos, ya no sería normal y sería bueno igual y revisar, ¿no? Según lo que entiendo. Sí, la realidad es que hay una frecuencia normal, o sea, lo que es normal es que nosotras por año tengamos entre 8 a 10 menstruaciones. O sea, lo ideal es que fueran las 12, ¿no? O sea, cada mes, cada mes, cada mes. Pero digamos que a veces por estos factores que te comentaba, es normal que de pronto la menstruación se atrase, si empezamos a tomar algún medicamento. Entonces, el que nosotras tengamos entre 8 a 10 periodos al año, es normal. Ok, Depende, o sea, habría que ver precisamente por qué se retrasó la menstruación o por qué pasa esto, pero sí, o sea, lo ideal es que venga el periodo cada mes. Ahora, si ya es algo continuo, de que pase cada mes o que sea muy frecuente que no nos esté bajando o que se salga nuestra menstruación de estos parámetros como de normalidad, pues ahí sí es muy importante acudir a la revisión. ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿qué color y textura es normal en el flujo de la menstruación? Bueno, el flujo normalmente va a depender un poco de la cantidad. Ahora, el color de la sangre es como un rojo oscuro, a veces nosotros le llamamos como el rojo vivo, que es así un poquito más rojo, eh, rojo, rojo, no tan color como este color vino, sino un poquito más sangre. También es normal. Ahora, finalmente, a veces nos espanta cuando tenemos mucho flujo que se hacen coágulos, pero la sangre normalmente en condiciones normales debe formar coágulos. Entonces, a veces se acumula un poco de flujo en la vagina y cuando nos levantamos, cuando hacemos ejercicio o cuando cae ya la sangre, digamos, al exterior, cae en forma de coágulos. Eso es normal. Ahora, la consistencia varía un poco del día, varía de la cantidad. Hay quienes tienen menstruaciones muy escasas, eh, que bueno, que es un manchado nada más como más café, porque la sangre conforme va pasando el tiempo, digamos ya dentro del cuerpo, pasa algo que se llama oxidación. Entonces la sangre se vuelve como café, incluso café muy oscuro. Por eso ya los últimos días ya no es como este rojo tan vivo, sino es un color ya un poquito más café, como con restos de tejido, como con pedacitos de carne, que también puede ser normal. Perfecto. Y siguiendo un poquito esto de la mano, otra cosa que también luego nos preguntan, y bueno, también, pues a mí toda esta información también me está sirviendo bastante, igual que a todo el equipo. Sí, claro. Eh, Cuando no hay menstruación, ¿el flujo normal debe oler a leche agria? Yo eso creería que es una infección, pero tú eres la experta y eso nos están Sí, preguntando. claro. Eh, Normalmente cada persona, o sea, el flujo, digamos, vaginal, sí tiene un olor característico, pero no debe ser desagradable. Normalmente tiene muchos componentes, entre uno de los principales componentes es el ácido láctico, por eso nosotras a nivel vaginal tenemos un pH ácido, porque digamos este flujo que se compone de varias cosas sí llega a tener como un olor que a veces depende un poquito del día del ciclo, la calidad del flujo, por ejemplo, a veces es un poco más es un flujo como más, le llamamos clara de huevo cuando estamos en nuestros días fértiles, a veces se vuelve un poco más espeso, la coloración normal, por ejemplo, es transparente o un color como blanco, como lechita, como lechoso, pero que no debe ser grumoso, que debe ser en una cantidad normal. El olor es un olor característico, no hay como alguna descripción de este olor, pero cada mujer sabe cómo huele su flujo o cómo huelen los genitales, que realmente no es, digamos, algo malo que haya un olor,
porque la vagina en condiciones normales contiene bacterias, contiene microorganismos que nos ayudan a mantener ese equilibrio y que, por ejemplo, como en el intestino, nos protegen incluso de algunas infecciones, funcionan como una barrera contra ciertas infecciones. Ahora, cuando el flujo cambia de estas características y normalmente se vuelve grumoso, que hay comezón, algún color, por ejemplo, amarillento, verdoso, grisáceo, y que tiene algún olor diferente o desagradable a lo que nosotras estamos acostumbradas, normalmente se asocia a un proceso infeccioso. Eh, que si bien las mujeres en general, por las condiciones de la vagina, somos muy propensas a infecciones, sí, pero no es normal. O sea, el olor, digamos, que sea desagradable, pues no es normal, ¿no? Perfecto. Y pregunta también la misma persona a Elena que si hay tratamientos y me imagino, bueno, o sea, yo respondería que sí, pero pues tendrían que ir a Sí, claro. una revisión, ¿no? Para saber específicamente qué. Exacto. La verdad es que eh, muchas veces digamos, cada color del flujo, cada olor incluso del flujo, nos orienta a pensar ciertas cosas. A veces malamente decimos, ay, es cándida porque es como lo más frecuente que pasa, que es un hongo que está en condiciones normales en la vagina. Y a veces le preguntamos a la amiga o vamos a la farmacia y nos dicen, ah, ponte este medicamento, estos óvulos, esta crema y ya, pero no siempre es el único tratamiento. A veces hay infecciones por bacterias, por otros hongos, por parásitos incluso, que no es tanto el hecho de tal vez vienen a la consulta y finalmente sí les dejamos tratamiento con óvulos, con crema, con pastillas, pero más bien la idea es identificar bien el color del flujo, las características en los genitales externos, a veces se irritan mucho, hay ciertas características en todas las infecciones que nos orientan pues a pensar más hacia un microorganismo que a otro, y que precisamente esto es lo importante de que vengan, que nosotros orientamos el tratamiento pues pensando en algo en particular, porque a veces el problema de estar con, me pongo un óvulo y a los 15 días otra vez me pongo otro óvulo y así estar, pues lo que generamos es que vamos a estar cambiando el pH en la vagina y en lugar de mejorar estas infecciones, se vuelven procesos muy constantes o muy recidivantes y no estamos tratando exactamente la causa. Si en realidad no está solucionando el problema, incluso lo estás agravando, además de que automedicarse pues nunca es la mejor idea, ¿no? No es Exacto. recomendado, digamos. Perfecto. Los cólicos. ¿Qué hay de los cólicos? Pues bueno, en condiciones normales el útero para expulsar la sangre se tiene que contraer, o sea, hace como un efecto de una contracción, que esto genera las molestias que normalmente tenemos. Sin embargo, estamos muy acostumbradas a que las mujeres nos tenemos que aguantar el dolor. Hay cólicos que incluso las mismas pacientes saben que son cólicos tolerables, que tal vez es cosa de unas horas, que están con la molestia, o que se junta todo, ¿no? O sea, como parte de las alteraciones o de los cambios hormonales que se dan durante el ciclo menstrual, hay una retención de líquidos, se sienten las mamas mucho más sensibles, hay cólicos, pero en realidad específicamente hablando de los cólicos deben ser cólicos muy tolerables, o sea, debe ser una molestia que mejore tal vez con medidas físicas, tal vez con un poquito de calor, con un té, y tal vez en algún caso, igual por situaciones, por otras condiciones, por estrés, por alimentación, tal vez en ciertas ocasiones haya un poco más de dolor y que, bueno, nos obliguen a tomar algún analgésico una vez o que tenemos que hacer algo y no nos podemos quedar ahí o que tenemos que ir a trabajar, bueno, una vez, pero el que los cólicos sean tan fuertes, que todos los meses tengamos que estar con analgésicos, muchas mujeres incluso han tenido que acudir al hospital o ya los analgésicos no les hacen efecto, les tienen que poner medicamentos inyectados o están de tanto dolor, a veces hay vómito, náuseas, o sea, ya es algo que altera su calidad de vida. Esto no es normal.
¿no? Y es muy importante referirlo también en la consulta porque tradicionalmente nos dicen, no, es normal que te duela, es normal, y a veces te aguantas y te aguantas y te aguantas, pero muchas veces incluso ya es algo que afecta en la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Ya es como un miedo de, chin, ya me va a bajar, eh, ya no voy a hacer esto o voy a tener que dejar de hacer lo otro porque voy a estar con mucho dolor. Entonces, eso no es normal. O sea, sí Ok. hay cólicos tolerables, hay una contracción, o sea, el útero normalmente se contrae y eso genera como esta sensación de, pues, de incomodidad, como de inflamación en la pelvis incluso, pero debe ser algo relativamente tolerable. Ok, y en caso contrario deben acudir a su ginecólogo de Lo ideal confianza, ¿no? sí, sí, claro. O sea, siempre, incluso, aunque que ellas consideren, digo, porque nosotras, cada persona sabe qué tanto le está doliendo, ¿no? O sea, es muy fácil para muchas, lo que tradicionalmente se hace es decir, no, es que a mí me dolía igual o peor que a ti y es normal y así pasa y eso son las, o sea, es como a lo que nos hemos venido acostumbrando un poco a pensar que es normal el dolor. La realidad es que no, o sea, sí hay cólicos, deben ser tolerables, pero cuando hay un dolor mucho más intenso o que ya altera nuestra calidad de vida, en cualquier aspecto, en el aspecto de que ya no podemos ir a hacer ejercicio, ya no podemos ir a trabajar, o nos tenemos que, no sé, dejar de ir a la escuela, dejar de hacer algo por el dolor, no es normal y eso finalmente lo tenemos que valorar en la consulta, pues para descartar alguna otra enfermedad, que normalmente la más común asociada a este tipo de dolor es la endometriosis. Ok. Oye, ¿y cada cuánto tiempo deben de ir al ginecólogo y a partir de qué edad se recomienda? ¿O a partir de que empiezan a menstruar? ¿O cómo Sí, es? la realidad es que, pues bueno, o sea, a veces empezamos a menstruar, varía mucho también. Hay quienes menstruaron a los 9, 10 años, a los 14, hasta los 15 años. La realidad es que esto va un poco más para las mamás en el sentido de decir o de saber qué tanta comunicación tienen con sus hijas. O sea, el hecho de venir al ginecólogo a veces lo, lo pensamos como de, ah, bueno, voy porque estoy embarazada, o voy porque ya inicié vida sexual, o voy porque tengo una infección. Antes se pensaba un poco esto, la realidad es que no. Hay muchas mamás que tal vez no tienen la facilidad para explicar estos temas con sus hijas, que prefieren que lo haga un médico y la realidad es que creo que desde la primera menstruación, cuando las niñas, las adolescentes se sientan en confianza de venir a un médico, muchas de ellas, la mayoría vienen acompañadas de alguna tía, de su mamá, precisamente para resolver dudas. O sea, no siempre la consulta ginecológica va a ser como esto que se tiene en mente de, Revisión. ah, es que me van a revisar y me va a doler y todo eso, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso. O sea, si tú tienes una buena información en casa, en la escuela, y tus ciclos o tus periodos menstruales son normales, sin dolor, pues bueno, tal vez podemos aplazar un poco más esta revisión. Pero si son mujeres que están teniendo alteraciones, que tienen flujos muy abundantes, que tienen un dolor muy intenso, la realidad es que pues se recomienda que desde que pasa esto vengan al ginecólogo, aunque no hayan iniciado vida sexual. Ahora, si lo dejaron pasar por alguna razón, ya iniciaron vida sexual, en ese momento es ideal acudir al ginecólogo mínimo una vez al año. Hay Ok. ciertos estudios que hacemos de detección oportuna, por ejemplo, el Papa Nicolau, la colposcopía, la exploración de las mamas, el rastreo por ultrasonido para ver la anatomía del útero, de los ovarios, y todo eso finalmente lo podemos, o eso es lo que hacemos de manera anual. Claro que si hay alguna alteración antes, cualquier síntoma que para ellas no sea normal, pues deben acudir a su consulta ginecológica. Es muy importante, no siempre, y algo que creo que es muy importante como resolver es eso. No siempre la consulta implica revisión. O sea, si ellas no quieren que las revisen, si solo vienen a resolver ciertas dudas, si tienen, no sé, alguna duda respecto a métodos anticonceptivos, por ejemplo, no Sí, cualquier necesariamente duda, ¿no? es exacto, porque a veces me dicen es que tengo miedo de ir al ginecólogo.
les digo, bueno, pero pues en realidad aquí no es como que a la fuerza te vamos a explorar o te vamos a sacar información, no, o sea, la realidad es que eh, finalmente orientamos un poquito la consulta respecto a por qué viene la paciente, si tiene algún síntoma, sugerimos, por ejemplo, si es indicado, no sé, tomar el Papa Nicolau si no lo han hecho, realizar un ultrasonido, todo eso es muy importante. Justo, lo deberemos de considerar como un lugar seguro de orientación y de información, porque Exacto, como bien mencioné al principio, a pesar de que hemos estado mejorando mucho en general por toda la información que nos comparten nuestros usuarios y nuestra comunidad, o sea, todavía es muy pobre y pues hay mucho que trabajar, mucho tiene que ver también con la educación justo de los papás, que pues venimos, bueno, o sea, ya son generaciones distintas, entonces si no se sienten tan cómodos, pues existen pues otros canales de informar a sus hijos, ¿no? Y de prevenir, de exacto, informar, que tomen mejores decisiones en general. claro. Muy bien. Oye, y otro tema que también nos preguntan bastante son cómo debe de ser la higiene femenina en general, cualquier momento y en particular en el periodo de la menstruación. O sea, cómo Ok, te debes de lavar, qué debes de usar, cualquier cosa. sí, claro. Aquí es muy importante saber, por ejemplo, que, bueno, algo que anatómicamente siempre creo está un poquito confuso es, sabemos que la vagina es parte de los genitales internos. Lo que nosotros tenemos por fuera, que son los labios externos, los labios mayores, los labios menores, es la vulva. O sea, lo que nosotras lavamos cuando nos bañamos, por ejemplo, o el área que debemos limpiar es la vulva. La vagina es pues todo el canal interno que está por dentro precisamente y que la vagina por dentro no se lava. O sea, lo que se hace, por ejemplo, con las duchas vaginales que introducen como jabón y agua dentro de la vagina, eso no lo debemos hacer. Nosotros lo que debemos limpiar o la higiene que se debe tener es a nivel de los genitales externos. Los genitales externos tienen una diferencia en cuanto al pH, la consistencia de la piel a veces es un poquito más gruesa. Eh, Finalmente, hay muchos tipos de jabones. La verdad es que siempre les recomendamos utilizar jabones en general neutros. Y si, por ejemplo, son mucho más sensibles o están con infecciones constantes o con irritación constante, actualmente hay muchos jabones que se llaman así, jabones íntimos. Aquí lo que buscamos en un jabón íntimo es que tenga un pH ácido, o sea, que contenga ácido láctico precisamente, para regular el pH de los genitales. Hay muchas marcas comerciales que, por ejemplo, tienen mucho perfume, tienen muchos químicos, que la realidad es que únicamente estamos generando más irritación a nivel de los genitales externos. O sea, esto lo único que hace a veces es barrer con toda la flora vaginal normal. Entonces, la realidad es que se busca que sean jabones dermatológicos. Hay marcas o farmacias dermatológicas que, por ejemplo, tienen su línea de jabones íntimos que están precisamente diseñados para regular el pH de los genitales, que no tienen olor, que únicamente nos funcionan a manera de una barrera protectora, a manera de higiene. Pero incluso si no contamos, digamos, o si no tenemos este jabón íntimo dermatológico, con los jabones de barra normal, lo que se lava son los genitales externos siempre. Entonces, eso es muy importante porque lo que les decía al principio, o sea, la vagina o los genitales internos, externos, al estar secretando constantemente flujo, tienen un olor diferente. Entonces, a veces queremos literal que huela a perfume, súper bonito, y la realidad es que eso no es real y al contrario, o sea, cuando estamos limpiando con jabones, con mucho perfume, con muchos químicos, con muchos componentes que barren la flora vaginal, al contrario, lo que estamos haciendo es promoviendo infecciones vaginales al estar modificando nuestro pH. Entonces, eh, se recomienda el baño, sí, con agua, con jabón, únicamente en los genitales externos,
durante la menstruación, en nuestros días fértiles, o sea, en cualquier momento lo que se lava son los genitales externos, o sea, la vagina por dentro se lava solita. Y en general, entonces no usar nada que tenga pues perfume como tal. Exacto, o sea, nada que huela a manzanilla, lavanda, como perfumes, pues no, la realidad es que se recomiendan, si quieren, por ejemplo, tener un jabón íntimo como tal, se recomienda que sean jabones dermatológicos, que tengan un pH ácido, que contengan ácido láctico, no necesariamente con perfumes, porque todo esto, te digo, barre más bien con esta barrera protectora que tenemos, que son microorganismos, que son hongos, parásitos, ciertos microorganismos. Y cualquier jabón, mientras sea neutro, está bien usar. Sí, como tal, la mayoría de los jabones íntimos tienen un pH un poquito más ácido, precisamente por la composición o la composición del pH a nivel de los genitales. Pero, por ejemplo, hay muchas marcas que tienen su jabón íntimo, entonces hay que buscar el que no tenga perfume. Los jabones líquidos también, por ejemplo, que son neutros. De hecho, incluso para la piel se recomiendan jabones pues sin mucho aroma, sin mucho perfume. O sea, entre más neutros sean, está mejor. Perfecto, muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con los panties Luna Segura? Eh, ¿Ya conocías esta opción antes de conocernos a nosotros? Pues, ¿cuál es tu perspectiva, la perspectiva médica como tal? ¿Qué ventajas le ves? Eh, Mira, la realidad es que eh, sí había escuchado, no aquí en México, entonces la verdad me da pues mucho gusto que ya sean como marcas mexicanas las que tengan este producto. Creo que es una opción pues muy buena, sobre todo porque ahorita actualmente tenemos muchas alternativas. Están las toallas, los tampones, la copa menstrual, actualmente los panties absorbentes. Em, la realidad es que creo que son una gran opción, sobre todo para las mujeres que, por ejemplo, se pueden apoyar, no sé, de usar la copa menstrual y aparte tener sus panties absorbentes, que ya no te dé miedo como de chin, me voy a manchar, o no puedo hacer tal actividad porque me voy a manchar, lo que sea. Creo que son una opción muy buena. Aparte de todo, creo que es una alternativa súper ecológica, el no estar gastando tanto en las toallas, en los tampones. Todo está, creo yo, en tener como la confianza de usarlas. La verdad es que son muy cómodas. Sinceramente, yo no te podría decir em, que soy la que tenga más flujo porque, te digo, hay muchos factores que influyen en la menstruación. Entonces, yo, por ejemplo, si utilizo cierto hormonal, pues mi flujo va a ser mínimo. Pero aún así, por ejemplo, pues sí, el hecho está como en aprender a usarlas, en tener la confianza de usarlas. Son súper absorbentes. Entonces sí es cierto que no te manchas. O sea, porque a veces da un poco de miedo decir como de, ay, ¿cómo que me la voy a poner así y sin toallas, sin nada más? ¿No? Pero Sí. pues tienen una capacidad absorbente muy grande. Entonces la realidad es que son una alternativa, a mí se me hace una alternativa muy buena, sobre todo para las mujeres que, por ejemplo, se irritan muy fácil con las toallas o que los componentes de las toallas les causan irritación, comezón, resequedad, lo que sea, pero que tampoco quieren, por ejemplo, usar tampones o no quieren usar la copa menstrual por tema de higiene, por temas personales. eh, Creo que son una gran alternativa. O sobre todo, igual para usarlas combinadas, no sé, por ejemplo, usar la copa menstrual de día y en la noche ponerse su panty absorbente. O si un día, no sé, ya tienen un poquito menos flujo, pues bueno, se pueden poner la ropa interior absorbente y está perfecto. Sí, justo. O sea, nosotros creo que lo hemos estado promoviendo. No queremos ser como el típico speech evangelizador de como la copa, que hay mucha gente que está casada. Y la verdad, la copa es una súper alternativa. Yo les puedo decir que yo también la he usado y a veces la uso. Y se trata más bien, pues justo de que encuentres todas las herramientas que te acomoden a ti
y que las sepas usar pues cuando a ti te convenga mejor, ¿no? Y que te atrevas justo a conocerlas. Y la otra cosa que preguntan mucho, pero tú dime si hay otra opinión distinta, con el producto que sea, pues tienes que irlo probando y ver cómo se adecua a tu flujo, porque no hay un horario exacto, ni una cantidad de minutos ni horas en las que te lo vayas a cambiar y no va a ser el mismo para ti, ni para mí, ni para nadie, ¿no? Exacto. Sí, la realidad es que como en todo, creo que lo más importante es pues que se sientan con la confianza de usarlas. Creo que eso es lo más importante. Creo que, como tú dices, a veces hay quien le puede encontrar todas las ventajas a un producto y otra persona va a decir, no, eso a mí no me gusta. Correcto. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con la copa, incluso con los tampones, con o sea, con las toallas. Con Y cualquier creo que es cosa lo va a mismo en pasar, este ¿no? caso. Exacto, Sí, sí. Sí, exacto. estamos O sea, súper de todos acuerdo. los productos creo que tienen ventajas, les podemos encontrar ciertas desventajas. Para algunas puede que se acomode muy bien, para otras tal vez no. Pero creo que sí son una excelente alternativa, sobre todo para las mujeres que utilizan toallas, que a veces me consta que me dicen, oye, pero es que quiero una alternativa que ya no gaste tanto producto, pero no quiero usar la copa porque me da miedo o porque no me la voy a poder poner o quitar o lo que sea. Entonces creo que es una gran alternativa. Creo que no está de más, por ejemplo, que todas tengamos nuestro par de panties absorbentes por si un día te vas de viaje, por si llevas la copa y no sabes si te vas a poder cambiar, no sé, en tu baño y tienes miedo de mancharte o algo. Creo que es una gran opción. Perfecto, pues si quieres ya nada más contestamos algunas de las preguntas que nos pusieron aquí y al menos que quieras complementar con algo más antes de las preguntas. No, creo que está bien con las preguntas. Perfecto. Mira, voy a revisar de las que escribieron. Es que la mayoría ya las hemos ido contestando. Lavar con pura agua y jabón neutro, sí. Es normal manchar antes del periodo y que esté manchado durante. ¿Y este manchado dure 3 días? Sí, a veces o sea, digamos, la menstruación es un tejido que crece dentro del útero. O sea, la menstruación es todo el producto de un mes. El cuerpo biológicamente se está preparando para un embarazo. Entonces, genera, digamos, los mecanismos para que si, por ejemplo, llega el óvulo llega un óvulo al y si se fecunda, tenga las mejores condiciones para implantarse. Cuando no se fecunda un óvulo y se desecha ese óvulo, el cuerpo dice, ah, ok, no hubo embarazo, entonces todo este tejido que ha estado creciendo, vasos, todos estos componentes que forman la menstruación, digamos al día 28 más o menos, a los 14 días, se libera. Entonces es tejido finalmente que está desechándose a través de un efecto hormonal. Entonces a veces incluso a la mitad del ciclo, cuando estamos ovulando, incluso en esos días puede haber un manchado que es normal. A veces algunas mujeres tienen un manchado muy escaso 1, 2, 3 días antes de que empiece su flujo normal, porque el cuerpo empieza como a liberar un poquito de este tejido hasta que finalmente todas las señales hormonales pues ya dicen, ok, ya se va a desechar todo el endometrio, que es la menstruación. Por eso al final también sangramos, no sé, 2 o 3 días con un flujo abundante relativamente y ya tenemos 3 días más con un manchadito, que son como los restos que van quedando. Sí, y al final también es normal, ¿no? Yo creo que sí mencionaste al principio que puede ser que ya estés Exacto, por terminar y te quede un poco de flujo. Perfecto. un poco, exacto. Eh, Déjame ver qué otras preguntas teníamos de aquí. Dice, ¿es verdad que las toallas sanitarias provocan mayor flujo? En caso de que sí, ¿por qué? No, el flujo, te digo, está regulado
por condiciones hormonales. La vagina en condiciones normales produce flujo y no, o sea, no hay algo que nos vaya a generar mayor flujo o menor flujo, algo externo como por ejemplo las toallas, no. Hay quienes dicen incluso que con la copa aumenta el flujo, que aumentan los cólicos. La verdad es que todo esto es algo hormonal. Sí hay factores o alteraciones anatómicas que pueden aumentar el flujo, sí. O sea, por ejemplo, si tenemos una paciente con miomas, con pólipos, con adenomiosis, son alteraciones anatómicas que precisamente se engloban en algo que se llama sangrado uterino anormal. Entonces, cuando tenemos una paciente que no entra en estas características de normalidad que platicamos al principio, todo eso se considera un sangrado uterino anormal. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es identificar la causa. Pero no, o sea, las toallas no nos van a provocar, no hay alguna alteración anatómica hormonal que haga que tengamos más flujo, no, o sea, eso ya es como algo muy personal. ¿Y la ropa ajustada tiene que ver con el flujo y con las infecciones? Con las infecciones un poquito sí, porque finalmente, pues la vagina, los genitales, al estar liberando este tipo de flujo, al tener un pH o un microambiente, sí necesitan también cierta oxigenación, o sea, entran en contacto con todos los materiales que nosotros utilicemos. Entonces, siempre se recomienda utilizar ropa interior de algodón o al menos el puente que queda en contacto con los genitales externos que sea de algodón. Y el hecho de no utilizar la ropa tan ajustada es porque precisamente hay un mayor roce de la ropa con los genitales, hay una menor oxigenación, todo esto altera el pH. Entonces, al alterar el pH por cualquier circunstancia, somos mucho más propensas a infecciones vaginales. Entonces, siempre dentro de las recomendaciones, cuando tenemos pacientes con infecciones vaginales recurrentes, son esas, que utilicen ropa interior de algodón, que la ropa no sea tan ajustada, o por ejemplo cuando hacemos ejercicio, que no nos quedemos con la ropa de deporte que estamos sudando tanto tiempo, porque finalmente son secreciones, no permiten una adecuada transpiración a nivel de los genitales y esto puede modificar el pH. Ok, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿la menstruación me ayuda en algo que no sea la reproducción? Porque yo no deseo ser madre. Pues no, en realidad no. O sea, biológicamente lo que te decía, biológicamente la finalidad de la ovulación es esa, o sea, que un óvulo se fecunde y se produzca un embarazo. Entonces, al no producirse un embarazo, viene toda esta modificación a nivel del endometrio y se desecha a manera de menstruación. Sin embargo, hay muchos, por ejemplo, en mujeres que no quieren tener hijos, hay muchos métodos de planificación actualmente a largo plazo que se recomiendan precisamente para, pues, para evitar este tipo de sangrados. O sea, no es como que no les sirva para otra cosa, pero tampoco está indicado como decir, ah, bueno, no quiero tener hijos, a todas les quitamos el útero, porque es una cirugía grande, porque es una cirugía que puede tener ciertas complicaciones y que como todo procedimiento quirúrgico debe estar pues bien indicada, pero sí hay muchos métodos anticonceptivos que pueden ayudar en la parte de la planificación y a veces nos ayudan también a regular los ciclos menstruales, disminuyendo un poquito la cantidad sobre todo. Perfecto. A ver, otra pregunta. ¿El BPH se puede, yo creo que no sé si es BPH, pero se puede desarrollar sin tener relaciones sexuales? Y Sí, sí. depende de qué tipo de virus del papiloma. O sea, hay muchos tipos del virus. Hay virus, por ejemplo, o hay lesiones asociadas al virus del papiloma, que son, por ejemplo, las verrugas genitales, que no necesariamente requieren de actividad sexual que involucre penetración vaginal. Puede haber roce de mucosas únicamente con estas lesiones y puede haber transmisión a los genitales, sobre todo a genitales externos. Y el virus del papiloma
tiene sus lesiones a nivel de los genitales, pero también hay otras lesiones ocasionadas por ciertos tipos del virus que se pueden dar en otras áreas de la piel, por ejemplo, o en otras mucosas, depende de qué tipo de actividad sexual. Si es, por ejemplo, actividad sexual oral, anal, vaginal, o sea, depende mucho de esto, pero el contacto con lesiones, incluso si no hay relaciones sexuales como tal, sí puede ocasionar una transmisión. Ok, Ahora depende dónde, depende de qué tipo del virus, pero sí. muchas gracias. Otra pregunta, que si se pueden usar toallitas limpiadores para bebé para pues limpiarse la zona genital. La realidad es que no se recomienda, o sea, la recomendación es el baño diario, con agua, con jabón. Les digo, lo ideal es buscar los jabones dermatológicos para zona íntima porque tienen un pH más ácido, o sea, más ácido que los pH neutros. Entonces, ¿estos jabones son recomendables? Sí, sin olor, sin perfumes, nada. Pero digamos, en el transcurso del día, no es necesario como toallitas húmedas, perfumes, nada. O sea, con el Nada baño, adicional. exacto, nada adicional. A veces como por cuestiones propias, si hacemos ejercicio y nos queremos bañar 2 veces al día, o si estamos menstruando y nos queremos volver a bañar, ok, está bien, pero el jabón que se recomienda es únicamente el jabón con un pH un poquito más ácido, que son los jabones íntimos, perdón, nada más. Perfecto. Por último, ¿cada cuánto tiempo recomiendas cambiar cualquier producto de higiene menstrual en general? Mira, en general, bueno, depende aquí un poquito. O sea, la realidad es que creo que los que tenemos que cambiar más frecuentes son los tampones, porque estamos introduciendo un material biológico que es el algodón. Entonces, si lo dejamos mucho más tiempo, es el que más se ha asociado con un proceso infeccioso, específicamente el síndrome del shock tóxico. Con las toallas, pues bueno, depende un poquito de qué tan rápido las llenemos, depende del tamaño de las toallas. Con la copa menstrual igual, creo que la copa menstrual y los panties absorbentes son los que podemos tener más tiempo. Aquí depende del día, de la cantidad del flujo que tengamos, pero en general se recomienda no tenerlas más de 12 horas. Entonces, Sí. si nosotros, por ejemplo, queremos utilizar la ropa interior absorbente, lo que se recomienda es comprar dos o tener dos, o usarla, por ejemplo, durante las noches. Entonces pueden usar, no sé, la copa durante el día y en las noches se ponen su panty, al otro día la lavan y tienen ya otra de repuesto, o si quieren usar la ropa interior absorbente, pues utilizan en la mañana una, la lavan, en la noche se ponen la otra y así pues ya tienen la que sigue lista para el siguiente día. Ok, sí, justo nomás como para que lo escuchen de voz médica porque es de lo más frecuente. Y sí, Sí, máximo claro. 12 horas recomendamos. Igual y dependiendo, hasta puede ser que a las 8 te las cambies, pero en realidad va a depender Sí, pues de claro. cuánto flujo tengas, porque si se llena antes, pues es necesario cambiarlo. Y como te das cuenta de que ya está llenando, es que se empieza a sentir húmedo, porque en general no se siente húmedo, haz de cuenta que traes un panty normal, un calzón normalito, Exacto. seco, cuando te baja lo absorbe y listo. Si se empieza a sentir húmedo, tienes que ya cambiarlo y Cambiarlo. listo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si les quieras dejar tus datos para las personas que no tengan aún su ginecólogo de confianza y quieran acudir con la doctora Lili, pues te puedan Claro que contactar. sí. Bueno, Entonces, yo estoy en la Ciudad de México. Normalmente doy consultas en el Hospital Ángeles Roma, está en la colonia Roma Norte. Y todos mis datos los pueden encontrar o me pueden enviar mensaje directo a mi Instagram, que es ginecóloga.lilimorales. Entonces ahí vienen los números, ahí vienen mis direcciones y si no, está también, me pueden mandar mensaje directo y normalmente yo les puedo contestar o pueden agendar ahí conmigo o les paso el teléfono de mi asistente para que agenden la consulta con ella. perfecto. Pues muchísimas gracias por toda esta No, a ti. información.
y seguimos Claro, en contacto. De todas formas, cualquier persona que nos pregunte, tenemos tus datos y se los proporcionamos, ¿sale? claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Bye a todas.